Buen día, mi nombre es Hernández Daniel, soy del grupo 4MV2 del curso Máquinas Eléctricas y hoy les voy a exponer sobre los motores monofásicos y con capacitor de arranque. La exposición se divide en 8 preguntas. ¿Cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores monofásicos de corriente alterna? ¿Cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores con capacitor de arranque de corriente alterna? La tercera, ¿qué función tiene el capacitor de arranque en los motores monofásicos? La cuarta, ¿cómo se selecciona un capacitor para los motores con capacitor de arranque? La quinta, ¿qué diferencias hay entre el par, la velocidad y la potencia de los motores monofásicos sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? La sexta, ¿dónde aplicarías los motores monofásicos de corriente alterna? La séptima, ¿dónde aplicarías los motores con capacitor de arranque de corriente alterna? Y la última, la octava, ¿qué diferencia hay entre la fuerza contraelectromotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? Bueno, comenzamos. La primera pregunta, ¿cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores monofásicos de corriente alterna? Pues los motores monofásicos de corriente alterna son esencialmente lo mismo que los motores trifásicos. Estos generan energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético. Esto hace que genere corriente eléctrica. Entonces es lo mismo, más bien es lo mismo el principio eléctrico de los motores monofásicos que el de los motores trifásicos. La segunda pregunta, ¿cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores con capacitor de arranque de corriente alterna? Pues estos motores, los que tienen capacitor, tienen dos devanados. Y estos dos devanados, uno es el auxiliar y uno es el principal. Y en el auxiliar se coloca un capacitor en serie. Y al momento de que tú colocas este capacitor en serie, de que se coloca este capacitor en serie, el par de arranque aumenta. Y entonces, en conclusión, esto hace que mejore el arranque. Así funciona los motores con capacitor de arranque. La tercera pregunta, ¿qué función tiene el capacitor de arranque en los motores monofásicos? Pues el capacitor en los motores, esta altera la corriente en uno o más devanados. Como ya lo había explicado anteriormente, pues todos se conectan entre sí. Entonces, esta altera la corriente en uno o más devanados de un motor de corriente alterna, monofásico, creando un campo magnético giratorio. Hay dos tipos de condensadores de arranque, condensadores o los capacitor. Hay dos tipos de capacitor de arranque: el capacitador de arranque, que es el normal, y el capacitador doble carrera. Para medir la unidad de capacitancia, esta se mide en microfaradios. Esa es la unidad de medida. La cuarta, ¿cómo se selecciona un capacitor para los motores con capacitor de arranque? Pues ¿cómo se selecciona el capacitor? Se selecciona mediante una tabla. La tabla de capacitores de arranque y marcha. Obviamente depende del HP o caballo de fuerza, o por sus siglas en inglés, horsepower. Depende qué capacitor vas a seleccionar. Si tienes un motor con un caballo de fuerza, vas a seleccionar un capacitor de entre 300 y 350 mF o microfaradios.
Si tienes un motor de 2 caballos de fuerza, vas a seleccionar un capacitor de 400 a 460 microfaradios. Y si tienes un motor que tiene un octavo de caballo de fuerza, va a tener de 60 a 70 microfaradios. Esta es la manera en la que se selecciona el capacitor. Dependiendo del caballo de fuerza, es dependiendo la cantidad de microfaradios que va a utilizar tu motor. La quinta, ¿qué diferencias hay entre el par, la velocidad y la potencia de los motores monofásicos sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? Pues esto técnicamente es que la diferencia sería que el motor que tiene el capacitor de arranque simplemente va a ser superior al motor que no lo tiene. ¿Por qué? Porque un capacitador de arranque mejora el motor monofásico. En general mejora el rendimiento del motor en todos los aspectos, en la velocidad, en el par y en la potencia. Por ejemplo, un capacitor lo podríamos usar en cualquier dispositivo eléctrico. Sin embargo, lo vamos a dividir en dos partes. O sea, no utilizaríamos un capacitor en un ventilador porque no lo estamos usando constantemente, pero un capacitor sí lo utilizaríamos para el motor de un refrigerador. ¿Por qué? Porque el refrigerador está constantemente activo, y al momento de que tú abres la puerta del refrigerador escuchas cómo empieza a zumbar. O sea, significa que está enfriando más porque tiene la puerta abierta, entonces necesita tener los alimentos fríos, y que esa diferencia de temperaturas que hay entre la temperatura del ambiente y la temperatura dentro del refrigerador no sean iguales, para que no se eche a perder la comida. Para eso es la diferencia. La sexta, ¿dónde aplicarías los motores monofásicos de corriente alterna? Pues aquí podría ser en cualquier dispositivo eléctrico. Puede ser en la computadora, en un ventilador, en un refrigerador, en un taladro, en cualquier dispositivo eléctrico. Solamente que tendríamos que verificar el uso que se le da. Por ejemplo, si es mucho el uso que se le da, mucho el uso del aparato, entonces ahí sí requeriría el capacitor. La séptima, ¿dónde aplicarías los motores con capacitor de arranque de corriente alterna? Unos serían en los aparatos que ocupan fuerza de arranque, y estos podrían ser más bien serían las unidades de calefacción y los aire acondicionados. Por ejemplo, pues sería el refrigerador, porque el refrigerador interiormente tiene el aire acondicionado, ya que tú lo puedes programar el refri, y hace que enfríe más, o la temperatura sea mucho menor o la temperatura sea mucho mayor. La octava y la última, ¿qué diferencias hay entre la fuerza contra-electromotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? Pues la diferencia de estos es que el capacitor de arranque obviamente va a tener más fuerza. Es un motor con mucho más cualidades. La velocidad, la par y la potencia son superiores, y el rendimiento de es muchísimo mayor. Entonces la fuerza electromotriz sería igual. La fuerza electromotriz sería muchísimo superior a un motor que no tiene un capacitor, porque un capacitor es como un boost que le das al motor, simplemente. Y esto sería todo. Gracias.